Veamos ahora los casos del butadieno, el ciclo butadieno y el ciclo octatetraeno como ligandos. Aquí tenemos esquematizada la estructura del butadieno. Vamos a llamarle a este carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y acá tenemos un esquema de los orbitales moleculares que se generan cuando se solapan los 4 orbitales P de cada uno de los carbonos de la molécula. En el orbital pi de menor energía de todos tenemos todos los lóbulos con el mismo color o con el mismo signo por aquí arriba y todos los otros con el mismo signo por aquí abajo. O sea que hay solapamientos orbitales por aquí arriba y por aquí abajo también, y no hay ningún nodo entre los carbonos. Este es el orbital de menor energía de todos, es el más enlazante de todos. Electrones que vienen a este orbital van a contribuir entonces a fortalecer el enlace en la molécula. Miremos el segundo orbital en energía, es este que tenemos aquí. Tenemos dos lóbulos del mismo signo, del mismo color por encima, dos lóbulos del mismo signo, el mismo color por aquí, por debajo. No hay nodo entonces entre el carbono 1 y el carbono 2, por lo tanto, electrones que vengan a este orbital van a contribuir a fortalecer el enlace carbono 1, carbono 2, lo mismo para carbono 3, carbono 4, pero van a desestabilizar el enlace carbono 2, carbono 3, porque estos sí tenemos lóbulos de igual color que están uno por encima y uno por debajo, lo mismo que aquí y aquí. Aquí va a haber un nodo entre el carbono 2 y el carbono 3, por lo tanto, electrones que vengan a este orbital van a fortalecer enlace carbono 1, carbono 2, van a fortalecer enlace carbono 3, carbono 4, pero van a debilitar el enlace carbono 2, carbono 3. Lo contrario ocurre cuando están yéndose electrones de este orbital. Ya vamos a ver que este ligando actúa como donador de electrones. Se van a estar yendo electrones de este orbital. Entonces, cuando se van electrones de este orbital, ocurre lo contrario. Se debilita enlace carbono 1, carbono 2. Se debilita enlace carbono 3, carbono 4. Y se fortalece el enlace carbono 2, carbono 3. Este orbital es el HOMO, entonces, con el que va a donar electrones al metal. Pero también, además de donación, hay retrodonación. El metal va a retrodonar electrones y esos electrones van a venir al LUMO, que sería este tercer orbital que tenemos aquí. Cuando entran electrones al LUMO, se va a fortalecer el enlace carbono 2, carbono 3 y se va a debilitar los enlaces carbono 1, carbono 2 y carbono 3, carbono 4. O sea que por los dos mecanismos, por donación y por retrodonación, lo que está ocurriendo es un debilitamiento del enlace carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y fortalecimiento del enlace carbono 2, carbono 3. Es lo que está escrito aquí. La donación con el HOMO y la retrodonación al LUMO debilitan en los dos casos el enlace carbono 1, carbono 2 y carbono 3, carbono 4 y fortalecen el enlace carbono 2, carbono 3. Eso va a provocar cambios en las distancias de enlaces en la molécula cuando está coordinada respecto de cuando no está coordinada, y eso se puede observar por difracción de rayos X y por algunas espectroscopías sin ningún problema. Miremos acá, cuando no está coordinada, las distancias de enlace carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 son de 134 picómetros y la de carbono 2, carbono 3, 146 picómetros, bastante más larga esta que esta. Una vez que está unido a un metal, por ejemplo en este complejo de molibdeno, acá tenemos el butadieno, las distancias de enlace carbono 1, carbono 2 y carbono 3, carbono 4 son de 142 picómetros. Pasaron de 134 a 142, se alargaron bastante, se debilitaron bastante estos dos enlaces. Y el enlace carbono 2, carbono 3 tiene una distancia de 138 picómetros. Se acortó bastante, se fortaleció bastante debido a esta donación y a la retrodonación que tenemos aquí. Cuando hagamos la cuenta de electrones, el butadieno se va a considerar como ligando neutro y donador de 4 electrones. El ciclo butadieno es un caso bastante similar. Cuando lo consideramos como ligando neutro, es donador de 4 electrones. La molécula de ciclo butadieno libre es un rectángulo con estos
enlaces aquí adelante y acá atrás más largos que los enlaces de aquí al costado. Es una molécula inestable, que es una molécula antiaromática, pero se estabiliza cuando se une a un elemento de transición. También, igual que con el butadieno, va a haber donación de electrones hacia el metal y retrodonación. Los electrones van a venir a este otro orbital y en realidad la configuración electrónica, los orbitales moleculares del ciclo butadieno unido no es esta, sino que es esta otra. Cuando hay donación, este aumenta un poco su energía; cuando hay retrodonación, este disminuye un poco su energía y quedan estos dos orbitales como si fuesen orbitales degenerados. De nuevo, la donación y la retrodonación va a acortar los enlaces aquí adelante y aquí atrás, va a alargar los enlaces estos del costado y la molécula va a ser mucho más cuadrada, va a ser prácticamente cuadrada en lugar de un rectángulo de cuando estaba libre. Acá tenemos un ejemplo de una molécula, un complejo de rutenio con ciclobutadieno. Como esta molécula cuando está sola es inestable, para obtener compuestos de este tipo hay que sintetizar a la molécula en presencia de algún complejo de este tipo para que automáticamente, apenas se forme, se coordine al metal y por lo tanto ahí queda en una situación estable. El ciclooctatetraeno también es antiaromático cuando está libre, pero se estabiliza cuando está unido a elementos de transición o elementos del bloque F y tiene varias formas de unión diferentes. Puede ser octaapto, como en este caso en el uranoceno. Miren, tenemos el átomo de uranio aquí y dos ciclooctatetraenos, uno por encima y otro por debajo. Cada uno de ellos está coordinado igualitariamente a través de los 8 átomos de carbono, o sea, este es octaapto. Después, otra forma de unión, una forma de coordinación bastante común es cuando está unido a través de 4 átomos de carbono. Acá sería tetraapto y el enlace acá se considera bastante parecido al del butadieno. Y por último puede tener este tipo de coordinación unido a dos metales diferentes, actuando como puente entre ellos, con este doble enlace y ese doble enlace a un cobalto, por ejemplo acá en este caso, y con ese doble enlace y ese otro doble enlace al otro metal, al otro cobalto de esta molécula. En este caso sería diapto en cada una de las posiciones de coordinación. Los elementos de transición también forman complejos con benceno y otros arenos. En estos casos, normalmente el benceno o los arenos son hexaapto y son ligandos neutros donadores de 6 electrones. Una visión simplificada considera al benceno como unido por cada doble enlace a 3 posiciones diferentes de coordinación. Supongamos este complejo acá de molibdeno coordinado a un monóxido, a 2, a 3, y le faltaría coordinarse a otras 3 posiciones de coordinación. Correspondería cada una de esas 3 posiciones de coordinación a estos 3 doble enlaces. Pero esto es una visión bien simplificada. Es más correcto hacer una interpretación a través de teoría de orbitales moleculares, donde se observa que hay tanto donación como retrodonación. Estos compuestos son bastante fáciles de preparar mezclando algún complejo que tenga algún ligando que se pueda ir y ser reemplazado por el benceno o los otros arenos. Directamente se obtienen los productos. Por ejemplo, si ponemos este compuesto, lo disolvemos en benceno, lo vamos a obtener sustituido con benceno, o si lo ponemos en presencia de este, ya directamente vamos a tener este compuesto de molibdeno como producto. Lo más común es que sean hexaapto, pero pueden pasar fácilmente a ser tetraapto, como en este caso que tenemos aquí arriba. Esto le permite cierta flexibilidad en las reacciones de sustitución a este tipo de complejo, porque permiten sustituciones de tipo asociativas sin necesidad de generar intermediario de 20 electrones. Supongamos que tenemos este como reactivo, que es de 18 electrones, más un ligando que va a aportar 2 electrones extras. Entra ese ligando entrante, no se va nada como ligando saliente, o sea que es un proceso asociativo, pero acá en el intermediario este deja de ser
donador de 6 electrones y está donando solamente 4 electrones, o sea que el intermediario sigue siendo de 18 electrones. Cuando se va el ligando saliente, este pasa a ser de nuevo donador de 6 electrones y el producto de la reacción es otra vez de 18 electrones. Pasemos a ver cómo actúa el ciclopentadienilo como ligando. Este ligando es uno de los más importantes en organometálicos de los elementos de transición y fue el que desencadenó muchísima investigación respecto de la estructura y la forma de unión del mismo a los elementos de transición. El ciclopentadieno tiene dos dobles enlaces y este carbono acá está unido a dos hidrógenos. Pero esta molécula es relativamente ácida, en medio fuertemente alcalino se puede desprotonar y generar, por ejemplo, este anión que es aromático. Este es el anión que se considera cuando uno hace el conteo de electrones a partir del modelo de donador de pares, sería carbono 5H5 con una carga negativa. O si no, uno puede considerarlo como radical ciclopentadienilo, suponiendo que se va un hidrógeno de esta molécula y queda este radical, que es el que se usa cuando se supone el modelo del ligando o del ligante neutro. En los dos casos, este radical o este anión son aromáticos, los que los hace bastante estables y son mucho más estables todavía cuando están unidos a un elemento de transición. Hay varias formas de unión, pentaapto como habíamos visto, triapto en este caso también, o si no directamente monoapto formando un enlace sigma simple entre el carbono y el titanio acá en este ejemplo. El ciclopentadienilo tiene gran capacidad para formar metalocenos. Los metalocenos son compuestos tipo sándwich con el metal entre los dos anillos. Acá tenemos ejemplo del ferroceno, el hierro en el medio, este ciclopentadienilo y este también, los dos actuando como pentaapto. Los metalocenos del ciclopentadienilo son bastante estables. El de hierro, que posee 18 electrones, es el más estable de todos. Hagan la cuenta de electrones. Hierro, 8 electrones, 5 que aporta este, 5 que aporta este, 18 electrones. Es el más estable de todos. Es estable hasta más de 500 grados centígrados. Miremos un dato interesante, un espectro RMN de protones del ferroceno muestra que todos los hidrógenos son exactamente equivalentes y la única forma de describir su estructura es esta, porque si fuese monoapto o triapto ya tendríamos hidrógenos diferentes y el espectro RMN nos daría con más picos. Los metalocenos se pueden preparar fácilmente en el laboratorio. Normalmente se parte del ciclopentadienuro de sodio, que se genera fácilmente también con ciclopentadieno y sodio metálico. A este compuesto luego se lo pone a reaccionar, por ejemplo en este caso, con cloruro de manganeso y lo único que ocurre es una sustitución de cloruros por estos dos aniones ciclopentadienuros para formar el metaloceno, el manganesoceno sería en este caso. Otra manera de prepararlo sería esta de aquí abajo, aprovechando que el ciclopentadieno es relativamente ácido. Si lo ponemos en un medio fuertemente alcalino, se desprotona, genera el anión ciclopentadienuro que reacciona directamente con hierro 2 para generar, por ejemplo, en este caso, el ferroceno. La buena estabilidad de los metalocenos y el ferroceno en particular hace que los ligandos puedan ser modificados sin problemas y los enlaces con el hierro se mantengan. Se los utiliza entonces bastante en síntesis para preparar derivados del ciclopentadieno. Se los pone a reaccionar, por ejemplo, en este caso, para derivar al radical ciclopentadienilo que está ahí como ligando y luego se lo desplaza de alguna manera para generar un derivado del ciclopentadieno. La manera más simple de explicar el enlace entre el radical ciclopentadienilo o el anión ciclopentadienuro y un metal de transición es haciendo teoría de orbitales moleculares. Vamos a ver primero el diagrama de energía de los orbitales moleculares del radical o el anión.
vamos a hacer solamente la combinación de los 5 orbitales p, de los 5 carbonos que tiene la molécula. Se van a generar 5 orbitales moleculares, uno fuertemente enlazante, 2 que son débilmente enlazantes y 2 que son anti-enlazantes. Si tenemos este radical, son 5 los electrones que hay que disponer en estos 5 orbitales, van a venir 2 acá, 2 ahí por ejemplo y 1 en este. Y si es el anión, vamos a tener 6 electrones, 2 acá y 2 acá. Entonces, ¿cómo explicamos ahora la unión entre este radical o el anión, por ejemplo, con un metal? Hacemos teoría de orbitales moleculares. De este lado vamos a poner 2 radicales ciclopentadieno. En total entonces son 10 los orbitales, los fuertemente enlazantes. Acá vamos a tener 4 entonces débilmente enlazantes y 4 débilmente antienlazantes. Está todo multiplicado por 2 respecto a lo que vimos recién porque son 2 radicales, o sea que hay 10 orbitales por este lado. Y en este otro lado vamos a poner a los orbitales que pone en juego el metal, los 5 orbitales D, el orbital S y los 3 orbitales P. Cuando se combinan todos estos orbitales se generan todos estos orbitales moleculares y en estos orbitales moleculares vamos a tener 9 que son orbitales enlazantes, orbitales antienlazantes y hay 2 acá que son orbitales más o menos no enlazantes. Como acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orbitales enlazantes, obviamente el compuesto de 18 electrones va a ser el más estable de todos. Si tiene 19 o 20 ya va a ser un poco menos estable, o si tiene 17 o 16 también va a ser un poco menos estable, aunque pueden existir. Acá tenemos una tabla de la configuración electrónica y las distancias de enlaces para diferentes metalocenos, desde el vanadio hasta el níquel. El del vanadio va a tener 15 electrones, el de cromo 16, el de manganeso 17 y así llegamos hasta el del níquel que tiene 20 electrones. Forman todos compuestos estables, pero si analizamos las distancias de enlace metal-carbono, vamos a ver que la distancia de enlace metal-carbono en el caso del hierro es la más corta de todas, lo que está indicando que el enlace es el más fuerte de todos. Los otros pueden existir, pero ya el enlace se debilita un poco. Y por último tenemos las interacciones con alcanos, los hidrógenos agósticos y los gases nobles. Los elementos de transición se pueden coordinar y pueden interactuar aún con alcanos y gases nobles. Si bien son interacciones débiles que existen casi únicamente en ausencia de otros ligandos que puedan desplazar a estos ligandos acá, aparecen en muchos intermediarios de reacciones y se han caracterizado muchos compuestos donde estas interacciones realmente existen. Con alcanos, la interacción es al enlace carbono-hidrógeno. El enlace carbono-hidrógeno del alcano forma un sigma enlazante y un sigma antienlazante, y acá lo que vamos a tener de nuevo es donación y retrodonación. Va a haber una donación sigma por medio del enlace sigma enlazante, va a donar electrones a algún orbital del metal, y va a haber retrodonación pi. El metal va a retrodonar electrones y esa retrodonación va a caer al sigma antienlazante. De nuevo, mientras mejor sea esta retrodonación, como estos electrones van a parar a un orbital que es antienlazante, se va a debilitar el enlace carbono-hidrógeno. Después tenemos interacción agóstica o hidrógenos agósticos. Se da cuando un hidrógeno o un enlace carbono-hidrógeno de un ligando que ya está coordinado en algún sitio de coordinación al metal se une en otro sitio. Este enlace también es débil y se lo puede interpretar más o menos como si fuese un enlace de un alcano de este tipo acá, pero que está ayudado porque ya el ligando estaba inicialmente coordinado al metal. Y por último, hasta los gases nobles se pueden coordinar a los elementos de transición si no hay otra cosa que los desplace. Este es uno de los primeros compuestos que se conoce, se los caracterizó por difracción de rayos X, por resonancia magnética nuclear, por infrarrojo, y se ve perfectamente que el xenón está coordinado a este compuesto de Re.
Con esto hemos visto entonces los tipos de ligandos que pueden aparecer en los compuestos organometálicos. Desde ahora en adelante vamos a ver cómo estos ligandos trabajan en diferentes reacciones.